La verdad, quedé absolutamente impresionado. Absolutamente impresionado, la cantidad de expertos que habían de la materia, la cantidad de todólogos que existían, porque la verdad que sabían cómo armar un título, cómo redactar una noticia, sabían los criterios para utilizar una identificación, sabían la descripción de la noticia, sabían cómo utilizar copete, colgado, cómo dividir en párrafos, sabían de semiótica, ya tenían aprobado teoría de la comunicación 1, 2 y 3, tenían pensamiento social aprobado, tenían comunicación política aprobada, tenían derecho aprobado, tenían, qué sé yo, todas las materias aprobadas. Pero la verdad les digo, presentaban la tesis ese mismo día y eran licenciados y licenciadas en ciencia de la comunicación. Oído atento y nuestra mirada atenta a lo que ocurrió en el departamento de Durazno, donde se hizo presente junto con una movilización de policías que naturalmente puede expresarse, pero el ministro no es el ministro de la policía, es el ministro de todos los uruguayos y uruguayas, y allí tuvo una fuerte injerencia sobre un poder del Estado independiente, del poder independiente del Estado, como lo es el Poder Judicial. En estos días hemos escuchado con preocupación las quejas y de alguna manera los comunicados de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de la Asociación de Fiscales del Uruguay, de la Agremiación de Abogados, del Colegio de Abogados, censurando este tipo de acciones que claramente dificultan el accionar lógico de la justicia. Que la justicia o que los jueces no sean presionables no significa que se los presione. Todos aquellos que defendemos la democracia, el republicanismo, la separación del Estado, la libertad, la igualdad y la fraternidad, tenemos que ver en actitudes de este tipo, actitudes que quitan institucionalismo. Pero me parece demasiado por momentos. Me parece demasiado, me parece un exceso absoluto. Un exceso absoluto. Y miren que no me gusta esta posición de divismo y que no se nos puede decir nada. No me va eso. Pero tampoco me va que todo el mundo sea periodista de pronto, que todo el mundo sea licenciado en ciencias de la comunicación, que sean expertos. Pero paren un poco. Paren un poco. Y que encima te vengan a correr con la supuesta complicidad. Que vengan como a tirarte eso, a ver si te amedrentan y vos te salís del molde y actuás en consecuencia al grito de la tribuna, cobrando el grito de la tribuna. Pero ¿a quién se le ocurre semejante disparate? ¿En la cabeza de quién puede caber eso? Si un periodista se maneja así, la verdad no tiene personalidad para manejarse en esto y no tiene espalda. No tiene espalda para hacer esta tarea. No tiene espalda para hacer esta tarea. Y mucho menos tiene fundamentos teóricos y prácticos de la profesión, mucho menos. Y la verdad que hay que animarse a esto, a que alguno se enoje. ¿Qué se enoje el que se enoje? Pero ya está, llega un momento que es aburridor. Son cómplices, ¿por qué no ponen los nombres? Si fuéramos cómplices ni siquiera lo contábamos. Con eso está todo dicho. Ni siquiera lo contábamos si fuéramos cómplices. Y nuestra única intención es que se esclarezca todo, que se sepa la verdad. Sea cual sea, que se sepa la verdad. Y tenemos nuestra opinión, y sí, la verdad que sí, todos tenemos nuestra opinión del caso. Y más cuando te aparece algo tan delicado y tan jodido realmente, tan jodido, que se está frivolizando en por si ponemos el nombre o no, por si ponemos una foto o no. Porque parece que lo único que importa es sangre, que se sepa quién es, no el hecho en sí. ¿Alguien se puso a pensar el hecho? Estoy seguro que le preguntás 4 elementos del hecho que estamos hablando y no saben ni 2. Ni 2 saben. Lo único que importa es quién es. ¿Se dan cuenta de lo que está de fondo en esta discusión?
Seguramente pero va en contra de la voluntad del pueblo uruguayo que se expresó en 1992 y en 2003 por mantener ANCAP estatal y pública. La P de ANCAP, presidente, la P de ANCAP es de Portland. No vamos a privatizar. Usted lo está privatizando. Sí, porque si se asocia en un 80% se lo da al privado, le da la P de la calicia. Le da los recursos, pero respóndame lo que le estoy diciendo, no para atrás, porque para atrás lo discutimos otro día. No, pues yo discuto todo. Sí. Porque hasta acá llegamos por muchos años, no por 15 ni por 20. Lo que van a hacer es entregarle la riqueza de piedra caliza del Uruguay, 10.000 millones de dólares. No, tenemos 100 años, tenemos para producir Portland durante 100 años. Y tenemos un déficit de vivienda de 70.000 viviendas. No vamos a privatizar. Queremos que sean competitivos. Si le entregan todos los recursos naturales, si le entregan el patrimonio. Vos no vas a perder laburo. No, pero yo no lucho por mí. Yo no lucho por mí. La gente que está pasando mal ahora, sí, la va a perder. ¿Sabe por qué? Porque los funcionarios públicos va a generar un desarraigo brutal acá y en Paysandú. No va a perder laburo, son funcionarios públicos. Sí, se tienen que ir a Montevideo y dejar su familia acá. Eso gurises que usted dice. Eso gurises que usted dice. ¿Sabés que tienen que ir a Montevideo? Y porque no van a pasar una empresa privada. Porque no van a pasar una empresa privada. No es una empresa privada, es una asociación. Es privatizar, presidente, porque si usted le da el 80%, le da los recursos naturales, le da los equipos y le da el sello ANCAP, es privatizar. Obviamente. Vos te recibí como con 14 sindicalistas. Y se comprometió a que nos iba a... ¿Me dejás terminar? Sí, pero usted me permite decirle lo que se comprometió en aquel momento. Le entregamos una propuesta y usted dijo, la voy a estudiar y lo llamo para decirle mi respuesta. Nos enteramos por los medios de comunicación que iban a privatizar. No, lo dije en la Asamblea General, que es donde yo tengo que rendir cuentas. Sí, pero a los trabajadores no se lo dijo. Yo con los sindicatos hablo. Yo no tengo obligación de pedirle permiso a los sindicatos. Hablo porque son representantes de una parte. Nosotros pensamos que iba a cumplir con su palabra. No me estás escuchando. Sí, pero usted se comprometió con nosotros. Cuando yo crea que tenga que hablar cuando yo crea que tenga que hablar contigo, voy a hablar contigo. No, pero no es conmigo, con los trabajadores. Bueno, pero los trabajadores es un concepto muy amplio. Yo fui a la Asamblea General y dije lo que íbamos a hacer. Dije que íbamos a asociar a ANCAP. Y tengo todo el derecho para hacerlo después de muchos años de pérdida. Yo nunca te vi protestando por la pérdida. Ahora, cuando lo vamos a asociar para que tenga ganancia... No protestaste. Sí, protestamos. Pero muy bajito, además, no como hoy. No. Adentro de un cuarto oscuro. No. Fíjese en los registros a ver dónde estábamos nosotros cuando hicieron la inauguración de la sucursal. De todas maneras, lo mejor que puede hacer por esta gente es no privatizar el en los gobiernos del Frente Amplio se limitó mucho las posibilidades de lavado de activos. Esto quiere decir lavado de activos, se refiere a lavado de dinero que viene de negocios turbios, que pueden ser de narcotráfico, de la delincuencia. Y este tope de $10.000 se subió a $100.000 con la LUC, con lo cual se entiende de que se favorece al flexibilizar todo esto a todo ese negocio turbio que se maneja muchas veces a través de las cuentas bancarias. El informe que hizo AEU está más bien referido a la coyuntura que vivimos desde el inicio de la pandemia, en la cual el gobierno, con la teoría de que había sectores que eran los maya oro, que eran los que nos iban a sacar de la crisis y que había que privilegiarlos y que no había que tocarlos porque esos sectores no tuvieron ninguna carga impositiva adicional como tuvieron los trabajadores públicos, de que ganaban de determinados salarios. A estos sectores empresariales no se los tocó, se los privilegió, y el resultado de esto fue que mientras la enorme cantidad de la población uruguaya sufrió un deterioro de sus ingresos, porque no fueron solo esos impuestos cobrados a algunos funcionarios públicos, no. De eso de los grandes estancieros y de los grandes pelucones y de que este señor llamado Manini Río te hable de sindicato, no conoce nada. Sindicato, él te trabaja en la nostalgia de la dictadura. Te trabaja en la nostalgia, pero además, escúchame, este señor tiene autoridad moral para hablar. ¿Pero por qué decís que trabaja en la nostalgia de la dictadura Manini? Él te trabaja en la nostalgia de la dictadura porque quiere sacar gente que ha sido procesada. Y también uno de los dirigentes de él lo dijo públicamente, ese dirigente, sí, que en la parte de la directiva hay varios torturadores. No lo dije yo, lo dijo el abogado. Sí, vos lo decís por el audio que se filtró del diputado Luz. Del diputado Luz. Sí. Pero además él no tiene autoridad moral porque él hizo la campaña primero bombardeando el Poder Judicial. Cuando estaban detenidos
hombres y mujeres en el Uruguay, en general hombres y mujeres jóvenes. Para quienes somos padres, podrían haber sido nuestros hijos o hijas que sufrieran actos de violencia, y así lo tenemos que mirar, como si fueran actos contra nuestros hijos y hijas, porque son hijos e hijas de uruguayos y uruguayas. Hablemos claro, dentro de esos procedimientos se violaron los derechos humanos. Como son de pobres, no hay escándalo. Entonces la información está, la tiene que procesar y separar la buena policía, que son la mayoría de los 30.000, de estas centenas de malos policías que dañan la imagen de toda la policía. Y separar es defender la policía. Como dijimos, defender la policía en el 2005 fue duplicarles el salario, fue darles armamento, fue darle profesionalidad, fue quitarle tantas horas de 222 para que pudieran estar en la casa, fue generar reglas de trabajo claras. Eso es defender a la policía. Después lo otro puede decirse que se defiende a la policía, pero lo cierto es que los policías en 2020 y 2021 cada año perdieron 18 jornales. Eso es lo cierto, entre el discurso y el relato. Que hoy fue mi primera participación en Radio Carve, en el informativo Carve en el día de hoy, hace un rato nada más. Ya está colgado en la web de Carve, 850.com.uy. En este caso hablando de la situación de lo que tiene que ver con el puente de ferrocarril y los comunicados cruzados, las declaraciones de Vidalín, el comunicado de los vecinos, etcétera. Recién mencionabas eso, porque el plan original, por lo menos el plan hasta el momento, ¿cuál es? ¿Desmontarlo completamente? ¿Dejar la base, como leí por ahí también? ¿Hacer un trazado alternativo y dejarlo intocado? Pues también es una posibilidad que se maneja. Bueno, una de las opciones que manejó, por ejemplo, el director de la empresa SACEM, Alejandro Rival, en una entrevista concedida a Del Sol FM hace algunos días, hablaba sobre correr para el costado, claro, explícitamente al puente, y que esa posibilidad la analiza junto al intendente Vidalín, algo que rechazan también los vecinos. Por otro lado, Luz asegura haber visto en un documento del día 23 de febrero el desmantelamiento del puente, mientras Vidalín asegura haber visto el mismo documento de ese mismo día del Ministerio de Ambiente, en el que se asegura el cambio de 3 tramos del puente, por lo que él entiende no sería un desmantelamiento. Entonces aquí hay temas de interpretación y también de lo que es propiamente, concretamente el hecho de sacar o no el puente de allí o cambiarlo, sustituirlo. En ese sentido, hay que decir que el director de la empresa SACEM, estamos hablando de Alejandro Rival, ha sido muy claro. Por la antigüedad del puente, es inviable pensar, por ejemplo, en hacerle modificaciones, o ponerle parches o generar algún tipo de arreglo, como se había manifestado en algún momento, para poder llevarlo a una modernidad. Por lo tanto, la sustitución parece el camino, o hacerlo de forma paralela, como él también lo había expresado. ¿Cómo te sentís ahora? ¿Estás bien? Bueno, vos, soy sincero, me siento liberado de poder hablar. Lo sé. Sé que te hace bien, además. Sí, me hace bien. Eso es lo que quieren. Un placer, la verdad. Como siempre. Sabés que es tu casa hasta siempre. Cuando vos quieras, siempre. Bueno, yo soy sincero, me siento tan bien acá. Es la idea. Está muy bien. Y yo pienso que sos un gran periodista. Te agradezco mucho, la verdad. Y no es filo ni nada, yo no estoy para dar filo. Pero a la gente que es buen periodista que dice. Gracias. De verdad, gracias. Sé que lo decís de corazón, nada más. Exactamente. Y no porque vos estés a veces consustanciado con algunas cosas. Porque no es así. Vos sos un periodista que revolver el cuchillo había que andar. Soy un apasionado de la tarea, eso sí. No, y además un estudioso. Hay que estudiar, hay que estudiar. Gracias, de verdad. Desde el raciocinio, a veces desde la tristeza más profunda, pero allí puede venir justamente todo eso de la resiliencia, del resurgir, todo ese aspecto casi heroico, mítico que se le da, pero que cada uno a su manera y con su impronta lo puede construir. Lo que no es tan subjetivo, o que no es para nada subjetivo directamente, tiene que ver con el hecho de que nosotros sepamos aceptar esas diferencias y que entre esas diferencias podamos converger
y prosperar y por sobre todas las cosas perseverar de una manera noble, ¿sí? Que tiene que ver con la honestidad intelectual de la que tanto hablamos. Gracias, este es solo el comienzo de esta semana, háganse cargo, descansen, chau chau. Gracias, este es solo el comienzo de esta semana, háganse cargo, descansen, chau chau.